Pues muchísimas gracias, Rafa Huemanzin. Es un gusto tener aquí, bien como los dicen ustedes, a Francisco Hagenbeck. Matemáticas para las hadas. Francisco, bienvenido, antes que nada. Gracias, muchas gracias. Un placer estar aquí. Bueno, cuéntame cómo te encuentras con este personaje, con Ada Byron, con Ada Lovelace, Ada Augusta Lovelace. La empecé a descubrir hace unos 8 años en una serie de artículos que leí que estaban redescubriendo los orígenes de las computadoras, y cuando me enteré que ella era la primera mujer que creó los programas de las computadoras, el lenguaje binario, Sí. me sorprendió por la fecha, porque fue en 1850, antes de que existieran las computadoras. Entonces se volvió una obsesión, me puse a investigar muchísimo sobre ella, quién era, de dónde venía. Desde luego el apellido se me hacía conocido y empecé a descubrir cosas fantásticas, que era la hija de Lord Byron, que había tenido una vida fantástica, fabulosa, de novela, literalmente. Literalmente de novela, pero además de una novela que como que no tiene mucho que ver con lo que estamos acostumbrados a leer de ti, al menos al grueso de tu obra, a esta novela negra policíaca. De repente con Ada tú nos llevas a una ficción histórica, pero también mágica. También hay hadas por ahí, no vamos a contar más, pero hay hadas de las de alitas, de las que vuelan, ¿no? ¿Cómo este cambio, Francisco? Bueno, siempre he dicho que trato de escribir el libro que me gustaría leer en ese momento, pero sobre todo también tenía como un compromiso con ella, porque no había mucha obra, no había biografías, no había nadie escrito sobre el personaje de Ada Byron. Había encontrado libros de William Gibson, de Neil Stephenson, que la usaban como personaje, pero nadie se había enfocado a su vida. Y dije, bueno, pues alguien lo va a tener que hacer, y yo creo que a lo mejor ella me escogió a mí por haberla buscado y decidí hacerlo, pero más que escribir su biografía, traté de hacer una ficción alrededor de su biografía, que fuera una novela que tuviera contenida su biografía, pero que en verdad lo que uno estuviera leyendo es una historia, una narración al estilo de Jane Austen casi, que es una escritora de su época. Una escritora que además por aquí hay un chiste de alguien que dice, una escritora ahí, Jane Austen, que escribe puras tonterías, casi, casi, ¿no? Pero me llama mucho la atención otro asunto que es el estilo. Como bien dices, parece que está escrito en esa época, como se escribía en esa época. Te metiste realmente a la mente de estos personajes y a cómo se narraba en aquella época. Sí, me metí mucho en la novela romántica, en especial a Jane Austen, y otra gran escritora que me gusta, que es Daphne du Maurier, que también es inglesa. Tratar de entender la prosa, tratar de entender la manera en que narraban, la visión de la vida. Es distinto cómo pensaban y cómo veían la vida para poder platicar esta historia. Y creo que quedó muy agradable. Es una novela que se lee, como dices tú, como una novela antigüita, pero muy divertida, muy dinámica. Te voy a confesar, les voy a confesar, amigos, que cuando la empecé a leer, de repente dije, hay hadas, hay un bosque, ¿qué está pasando aquí? Bueno, no les voy a decir de qué se trata, pero sí les voy a decir que es, siento yo, hasta un homenaje, un acto de justicia a una mujer de la que hasta hace poco, como bien dices, no se sabía nada. A mí me causa mucha inquietud esto de que tuvo que firmar sus notas científicas solo con sus iniciales, porque si una mujer escribe un tratado científico, un código binario, como dices tú, la explicación para una máquina que se va a convertir en una computadora, nadie lo iba a leer, ¿no? Es sorprendente. Yo creo que es una de las cosas que más me impresionó de ella. Yo creo que es un personaje, ahorita, sobre todo en esta época tan que lo necesitamos, un personaje femenino y un personaje feminista. Sí. Un personaje rebelde que iba en contra de las reglas, que fue amante de Charles Dickens, que tuvo amoríos, que fue en contra de las reglas por estudiar y crear cosas, pero que al mismo tiempo también era madre, era hija, era esposa. Sus convicciones de rebeldía no estaban peleadas también con su parte de mujer, que la aceptaba incluso como noble, ¿no? Claro. Y que convivía perfectamente con ella, y al contrario, yo creo que era lo que le vuelve maravillosa con las distintas facetas.
Bueno, y además esta novela nos revela cosas sobre Lord Byron bastante sorprendentes que no se pueden perder ustedes. Yo creo que es muy interesante conocer esta faceta de la vida de Lord Byron y la relación que tuvo, la poca relación que tuvo con esta hija y cómo la marcó este silencio obligado por una mamá aristócrata que decía la poesía es pagana, es cosa que no es para nosotros, ¿no? No es para nosotras las nobles, ¿no? Fíjate que la estructura dramática de la novela yo creo que es esa, es cómo los padres pueden Claro. influenciar a un hijo para llevarla a la genialidad, como Ada, pero al mismo tiempo también para llevarla a la perdición. Y es una historia que se repite hoy en día, que los padres somos los que realmente tenemos las decisiones, tenemos que tomar las decisiones correctas para llevar al hijo a un buen puerto. Y qué difícil tener un padre como Lord Byron y tratar de crecer en sentido contrario. Y está esta parte en la que Ada se divide, digamos, se vuelve dos personas en una. Por una parte está este asunto de la poesía a la que tiene que renegar, de la que tiene que renegar, y por otra parte su pasión por las matemáticas que, como ya hemos dicho, la convierte en una pionera de la computación, imagínate. Pero la parte artística, yo creo que también lo bonito es cuando se juntan las dos, porque necesitaba la imaginación de la poesía, del arte, para crear algo, porque lo que hizo es creó el programa para una computadora que no existía. Sí, qué cosa. O sea, no existía, tenía que tener la capacidad para poder imaginar esta máquina que estaba en planos nada más, Sí. pero tenía que tener esa capacidad, y esa capacidad de imaginación es netamente artística y desde luego venía del padre. Por supuesto, por mucho que trataran de negarlo. Y una relación bastante compleja con la madre, hay que decirlo sin espolear la novela, pero sí, como suelen ser las relaciones, creo yo, entre mujeres y sus madres, ¿no? Sí, también, yo creo que fue también uno de los perfiles de la novela y creo que aparte es un tema muy común, ¿no? La relación entre la madre y la hija, Sí. que es de amor-odio, de competencia, pero a la vez se quieren, se necesitan, es una relación muy compleja. Complejísima. Francisco, pues te agradezco muchísimo por haber estado aquí muchas gracias. y de verdad, Matemáticas para las Hadas es muy, muy recomendable, un personaje que no los va a dejar indiferentes, una historia también que no los van a dejar indiferentes. Y bueno, pues muchas gracias, volvemos con ustedes al otro lado del estudio, Rafa Güemansin.